Compañeros y compañeras taxistas, nos comunicamos porque queremos brindarle un mensaje muy profundo pero a su vez muy sencillo. En este caso queremos manifestarnos sobre el balotaje que ocurrirá el domingo 19 de noviembre. En este caso no está en juego continuidad o cambio, peronismo o antiperonismo. Está en juego democracia o tiranía, democracia o autoritarismo. Y sí, no es ni un meme, no es ni campaña del miedo, ni es exageración. Es lisa y llanamente la realidad que se refleja en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Esto no es una cuestión partidaria, el mensaje que estamos brindando desde el SPT. Es el derecho que tenemos a expresarnos como institución, como lo han hecho muchísimas de las organizaciones civiles y distintos agrupamientos, distintas organizaciones representativas de la sociedad en su conjunto, así como también lo han hecho economistas inclusive prestigiosos de todos lados del mundo, más de 100 economistas prestigiosos. Acá lo que está ocurriendo es que está en riesgo la democracia, porque ¿cuál es la mejor prueba de eso? De que está en riesgo la democracia. Que le han hecho creer incluso a muchos de ustedes que están del otro lado, que la democracia no es tan valiosa ni tan importante. Creo que esa es la mejor prueba de que esta está en riesgo. Y cuando la democracia es avasallada, los más perseguidos o el objeto de ese avasallamiento, de esa persecución, son los trabajadores. Prueba de eso es que el primer desaparecido que tuvimos en nuestra patria fue Felipe Vallese, un obrero metalúrgico. Y después, durante la última dictadura, el 66% de los desaparecidos fueron trabajadores organizados, no necesariamente de dirigentes sindicales de peso, sino también delegados de base. De manera tal que si los candidatos de La Libertad Avanza nos plantean que la democracia no es tan valiosa, tenemos que preguntarnos por qué es. Y es porque quieren implementar ese modelo económico que no solamente le costó la vida la desaparición de miles de trabajadores, sino que también le costó el retroceso y la pérdida de numerosos derechos a los trabajadores. Sí, la supresión de las paritarias es uno, el congelamiento de los salarios, el retroceso de la participación obrera en la riqueza. Pero no solamente eso, también hay que decirlo, aunque muchos nos dirán del otro lado que hoy no tienen esos derechos cumplidos, bueno, hay que decirlo con mucha claridad. Una cosa es que esos derechos estén en la Constitución, estén en la ley, y nosotros podamos salir a pelearlos porque ahí están escritos y podemos reclamarlos. Y otra cosa es que esos derechos no existan y que encima nos prometan persecución, porque ya lo dejaron clarito. Van a perseguir a todo el que se oponga a este modelo. Dijeron que quieren represión. Siempre que hubo represión, siempre que hubo modelos autoritarios, que hubo dictaduras, el blanco fueron los trabajadores. ¿Por qué esta vez sería distinto? ¿Por qué tendrían piedad esta vez con los trabajadores? Bueno, no tenemos ninguna prueba de eso y claramente si nos prometieron recorte más ajuste del que el FMI exige a la Argentina, es porque claramente los trabajadores van a ser ese blanco nuevamente. Prueba de eso también es lo que plantea el candidato Javier Milei de acuerdo a lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución. Bueno, ese artículo es el fruto de la sangre y de la vida de muchos trabajadores, porque ese artículo había sido derogado, habían sido derogados los derechos de los trabajadores de la Constitución peronista, y para que ese artículo vuelva a aparecer en plena dictadura, que había sido en su momento la revolución fusiladora, autodenominada libertadora, qué casualidad, bueno, ese artículo fue peleado por la resistencia de distintos trabajadores y fue reincorporado nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queremos decir. Hoy faltan muchas cosas, hay muchísimas dificultades, pero la Constitución y la ley está de nuestro lado. De manera tal que sabemos que si hay democracia podemos salir a la calle a pelearlos. Si hay democracia tenemos la posibilidad de organizarnos. Si no la hay porque ya nos prometieron persecución, esa posibilidad de salir a pelear derechos que van a desaparecer de la Constitución, como lo planteó el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei,
Bueno, claramente tenemos que dar un retroceso aún más grande. Entonces, compañeros y compañeras, los invitamos a que sigamos luchando, sea cual sea el gobierno que siga. Pero preferimos que no sea un gobierno que dice deliberadamente estar en contra de esos derechos consagrados en la Constitución. Hoy los tenemos, solamente tenemos que pelear para que se cumplan. Pero ¿qué ocurre? No se van a cumplir si hay menos Estado, si el Estado se ausenta, si el Estado se corre de toda regulación, si rige solamente la libertad de mercado que ya fracasó, no solo en la dictadura, sino que ya fracasó y estalló por los aires después de culminado el ciclo de los 90, que fracasó también durante la gestión macrista. Y bueno, vimos que no se han terminado de recuperar todas esas dificultades durante esta última gestión, pero no está eso en juego, no está en juego plebiscitar solamente el gobierno que pasó. No, la verdad que no, es mucho más profundo, porque lo que ha ocurrido es que el candidato de la Libertad Avanza se opone a todos y a todas, ¿no? Se opone al radicalismo, se opone a los ancianos y bueno, se opone al peronismo, a la izquierda, absolutamente a todos los partidos democráticos y se quiere llevar puesto todos los acuerdos que ya habían sido, ya se habían constituido como pilares de nuestro país, como la educación pública, la salud pública, bueno, y otras cuestiones que son intocables, como pensar en la venta de órganos o en la venta de niños. Si no nos creen, vayan a la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Por eso el sindicato de peones de taxi rechaza la violencia de estos candidatos, rechaza la violencia con la que están intentando que no nos expresemos, desde ayer por lo menos, y bueno, también obviamente llamamos a apoyar a un candidato que tiene ideas concretas, proyectos concretos para los trabajadores, como ya fue la quita del IVA, como ya fue lo que es el impuesto a las ganancias eliminado para muchos trabajadores, y bueno, también propuestas tangibles como es la vivienda y la recuperación, que es lo que necesitamos, la recuperación de nuestro poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo no se va a recuperar con una mega devaluación, que es lo que necesita hacerse para poder avanzar hacia una dolarización que es inviable porque en nuestro país no tenemos dólares. Y ya vimos que esos modelos de dolarización, que es la pérdida de la soberanía nacional, han fracasado en otros países de América Latina. Les pedimos pensar en frío, les pedimos que busquen la historia de nuestro país, que busquen información y que no vayan en caliente, que vayan realmente con la reflexión y con la frialdad total de poder pensar que con una base que ya tenemos, que estamos complicados por supuesto, pero con una base de ciertos consensos democráticos que no se tocan, podemos ir a pelear y a luchar porque se nos respeten y se nos garanticen no solo los derechos que ya existen en la Constitución, sino ir por nuevos derechos. Buen fin de semana, saludos a todos y todas.